Eso resonó magnífico en mis oídos y creo que todos dábamos gritos de alegría y hasta abrazos hubo entre las tropas. Con mucha energía comenzamos los preparativos para entrar, lo más dignos posible, a la ciudad de los virreyes. Estábamos saboreando nuestra victoria y la mayoría pensaba que con esto la guerra, que duraba ya casi 2 años, llegaba a su término. Pero estábamos todos muy equivocados, como lo demostrarían posteriormente los hechos. El 17 de enero de 1881 se tocó Diana a las 4 de la mañana y luego del aseo y desayuno, se ordenó formación para revista a las 6. El regimiento se veía distinto. Todos estábamos lo mejor presentados posible y de lejos la gente lucía impecable. Al observar de cerca, se veían los zurcidos en los uniformes y las botas lustrosas, pero con sus suelas abiertas en las puntas en muchos de los casos. Siguieron más preparativos y pasado el mediodía se sirvió rancho caliente, lo que no veíamos desde hacía 2 días, antes de la batalla de Miraflores. Después del rancho me bañé en un tambor de hierro y me cambié toda la ropa interior, que me había puesto antes de salir del Urín y que llevaba pegada al cuerpo casi una semana y con 2 batallas entre medio. A las 4 de la tarde se ordenó formar por escuadrones y enfilamos rumbo al Camino Real, donde esperamos la llegada de otros cuerpos, entre ellos el Buin, zapadores, bulnes, cazadores y parte de la artillería. Toda esta fuerza al mando del general Cornelio Saavedra se puso en orden de marcha. Era tanta la emoción que sentía, que todos los detalles me quedaron profundamente grabados. Formamos en un camino flanqueado por añosos sauces. Primero 2 compañías del cazadores, luego las bandas de músicos del Buin y zapadores, reunidas en una sola. Tras ellos el general Saavedra, sus ayudantes y el Estado Mayor. A continuación, 2 escuadrones del Granaderos y, detrás de nosotros, batallones del Buin, Bulnes y zapadores, seguidos por la banda de músicos del Bulnes. Los infantes eran seguidos por parte de la artillería Krupp. Cerrando la formación marchaban otras 2 compañías del cazadores. Pasadas las 5 de la tarde, la columna comenzó a entrar por las calles de Lima. La música de las bandas sonaba mucho más fuerte y marcial al encajonarse en las calles, bordeadas por muchas construcciones de 2 y 3 pisos. Nuestro regimiento formaba con el comandante Muñoz a la cabeza, seguido por los capitanes Villagrán y Donoso. Más atrás el sargento mayor Marzán, seguido por los capitanes Doren y Urrutia y 6 trompetas de órdenes. Después seguía el alférez García con el estandarte y sus 2 sargentos de escolta. Proseguían 2 escuadrones, en su orden habitual. Al frente del mío marchaba orgulloso, con su estampa y porte de gente de siempre, el capitán Amador Larenas. Llegamos a una gran plaza, que después supe que se llamaba de la Merced. Allí los cuerpos se detuvieron, avanzando solamente una compañía del cazadores, el general Saavedra, su Estado Mayor y ayudantes. En forma disimulada miraba hacia las ventanas de las impresionantes mansiones y comercios, que en su mayoría estaban cerradas, salvo algunas en que había izadas banderas italianas, inglesas, francesas y de otros países, en cuyos balcones había grupos familiares completos que aplaudían nuestro marcial paso. En el resto de las señoriales casas se notaban, detrás de los cristales, leves movimientos de cortinas, lo que demostraba que nos estaban observando. En esos momentos, cuando nos encontrábamos detenidos enfrentando la plaza frente al Palacio de los Virreyes, se ordenó firmes y presentar armas. Todos, a las voces de nuestros capitanes, desenvainamos los sables usados en batallas y combates y quedamos en posición de atención. Entonces se escuchó el «presenten armas», y mientras colocábamos nuestros sables en posición de rendición de honores, el aire se estremeció con los sonidos de las bandas, interpretando nuestro himno nacional. Aunque algunos corresponsales después escribieron que para no humillar a los vencidos no habíamos cantado nuestro himno nacional al ocupar Lima, eso es absolutamente falso, ya que los recuerdos los mantengo grabados a fuego. Allí vi, mientras los bronces y cajas interpretaban de la más bella manera que he escuchado nuestro himno patrio, cuando nuestra hermosa bandera comenzaba a alzarse en el Palacio de los Virreyes, la sede del gobierno peruano. Las lágrimas aumentaron,
mientras el aire seguía siendo estremecido por los sones de nuestra canción nacional, cuando me acordé de Barahona, Valenzuela, Aspíllaga, del coronel Llávar y de tantos otros que habían caído en Tarapacá, Campo de la Alianza y Chorrillos. Terminado nuestro himno y ya afianzada nuestra bandera en el mástil más alto del Palacio de los Virreyes, se ordenó desfile ante nuestro general, el que fue el más marcial de mi vida. Me dormí muy cansado en mi primera noche en la ciudad de los Virreyes, a la que había ingresado con el primer grupo de ocupantes, ya que a esa hora el grueso de nuestro ejército continuaba vivaqueando en los campos de Chorrillos y de Miraflores. Sin embargo, el sueño fue muy breve. Cerca de las 2 de la mañana fuimos despertados por toques de trompetas y golpes en las puertas y se ordenó alistamiento. En cosa de media hora, el regimiento estaba formado frente al imponente cuartel y dejando una guardia de 30 hombres, el resto enfilamos hacia el centro de la ciudad. ¿El motivo? Muy simple. Luego de que las fuerzas chilenas que entraron a Lima pasaron al reposo, la ciudad quedó resguardada por los soldados del Bulnes. Ello fue aprovechado por las turbas de derrotados soldados peruanos para reanudar sus saqueos y destrucción de la propiedad. Pese a la estación del año, hacía bastante frío esa madrugada y nuestro escuadrón se dirigió hacia el mercado de abastos, donde al llegar después de recorrer unas 10 o 12 cuadras, pudimos comprobar que había algunos extranjeros con fusiles y revólveres defendiendo a tiros los locales, ante los ataques de numerosa soldadesca peruana ebria y armada. Ante nuestra presencia, los saqueadores intentaron resistir, pero pronto fueron apresados y trasladados en arreo hacia la vacía cárcel, donde pernoctaba el Buin. Esa fue mi única acción esa noche, pero sé que se repitió en muchos sectores de la ciudad. Cuando amaneció, los prisioneros sumaban cerca de medio millar, entre ellos unos 200 delincuentes comunes que habían escapado de la cárcel el día 16. Pasada la hora de almuerzo comenzaron a sentirse a lo lejos las bandas militares, con los sones marciales del himno de Yungay, que se desfasaba por la interpretación simultánea a cargo de bandas que desfilaban intercaladas entre los regimientos. Con mucha emoción comenzamos a ver la aproximación de las fuerzas chilenas en ese memorable 18 de enero de 1881, repitiendo lo que habíamos hecho nosotros 24 horas antes. Fue inolvidable ver el paso de unos 15.000 hombres por las calles limeñas y la sobria pero demoledora entrada del general Manuel Baquedano montando su caballo negro, flanqueado por sus ayudantes y seguido por su escolta de 30 cazadores. El general Baquedano enfiló directamente al Palacio de los Virreyes, siendo recibido con honores militares por la Guardia del Bulnes, que ya llevaba un día encargado de la protección del Palacio de Gobierno. El general Baquedano desmontó en medio de la plaza y caminó hasta llegar a unos 20 metros de la entrada principal del imponente palacio. El comandante en jefe se plantó en medio de la explanada y mirando la bandera de Chile hacia lo alto, se cuadró y saludó militarmente con la mano en la visera del kepí, que me parece que se prolongó por mucho tiempo. Era impresionante verlo allí, de estatura más bien baja, con los cabellos muy blancos, su rostro curtido por el sol, con su uniforme impecable, tomando posesión de la capital más importante de América del Sur. Terminada la ceremonia, que revivió mis emociones del día anterior, mi compañía inició el regreso a nuestro transitorio cuartel. Apenas comenzaba a desencillar mi caballo cuando recibimos la orden de montar y dirigirnos hacia el inicio del camino a Callao, para servir de escolta al capitán de navío Lench, que marchaba a tomar posesión del gran puerto, la ciudad y sus gigantescas fortalezas. Nuestra entrada a Callao fue sin ninguna oposición de parte de los peruanos y apenas el comandante Lench se instaló en su cuartel, que era un fuerte cuyo nombre no recuerdo, fui convocado por el capitán Larenas para que lo acompañara junto con su compañía a una misión. En el parador de ingreso a la ciudad había un centenar de extranjeros y peruanos, al parecer de alta sociedad. Desde hacía un par de días se hallaban refugiados en ese puerto, por temor a los saqueos de los peruanos y a nosotros, los invasores. Allí estaban los empingorotados refugiados, todos vestidos con ropa muy fina y con maletas y baúles de viaje a sus pies. Se hallaban escoltados por una decena de marinos galos armados, de dotación de un buque de guerra de Francia surto en Callao.
Al vernos, se adelantó un oficial francés que sostuvo un diálogo con el capitán Larenas, sirviendo yo de intérprete. El capitán Larenas aseguró al oficial francés que protegeríamos a toda esa gente hasta que hubiesen llegado a sus residencias. Luego, mi jefe desmontó y se despidió del oficial de la Marina de Francia con un apretón de manos. Estuvimos 2 o 3 días muy atareados en patrullajes policiales por toda la ciudad de Callao, que ya estaba completamente calma. Los comerciantes y vecinos comenzaban ya a reponer los destrozos cometidos por las turbas, que enardecidas por sus derrotas, no encontraron mejor forma de manifestar su ira que destruyendo lo suyo, ya que con nosotros parecían no atreverse. A los destrozos ocasionados por el lumpen en Callao se sumaron aquellos cometidos por los derrotados soldados peruanos, que luego de huir de Miraflores entraron a Lima y, tras emborracharse, cometieron las peores tropelías contra las personas, los comercios y residencias. Y así, en mis días de Franco, fui conociendo cada vez más la hermosa Lima, que no obstante la animosidad de sus habitantes, me gustaba y me encontraba muy cómodo en ella. Pero este paseo no me duraría mucho, ya que comenzando febrero, el comandante Muñoz me llamó y me dijo que por mis conocimientos, él me había ofrecido al Estado Mayor para que realizara un delicado y prolijo trabajo, para lo cual podía disponer de 12 soldados para que me ayudaran. No me dio más luces y me dijo que luego me informarían de qué se trataba. Al día siguiente fui presentado por el comandante Muñoz al coronel Pedro Lagos, quien me señaló que, considerando mi profesión de abogado, a partir de ese momento asumiría una tarea encomendada por el mando superior. Debía trasladarme a la biblioteca de Lima, instalarme allí con mi gente y seleccionar los libros que considerara de mayor interés, listarlos, embalarlos y despacharlos a Chile. Agregó que esos volúmenes eran parte de la retribución de guerra y pasarían al patrimonio de la Biblioteca Nacional de Santiago. Se me informó que el nexo que tendría con la comandancia en jefe para esta misión sería don Hermógenes Pérez de Arce Lopetegui, jefe de la Intendencia General del Ejército. Al escuchar esto me tranquilicé un poco, considerando que a este señor, destacado profesor y periodista, lo había conocido en Arica a través de Demetrio Polloni, ya que era amigo de su familia y me había parecido una persona muy culta y amable. Con poco entusiasmo acepté la misión y luego de seleccionar a los soldados que me ayudarían en el embalaje de las obras, entre los que incluía Catalán, nos trasladamos con todos nuestros bártulos desde Callao a la Biblioteca de Lima, que ocupaba un hermoso edificio de 2 pisos y de muy bella arquitectura. Grande fue mi decepción al ingresar al vetusto edificio y encontrarme en el hall de acceso con decenas de libros destrozados tirados en el piso de mármol, escena que se fue repitiendo en la medida que recorría los pasillos y salones. Constatado esto, en una hoja con membrete de agua de la misma biblioteca, redacté un informe dirigido al coronel Lagos y lo envié con una pareja de soldados a la comandancia. En un acápite del informe sugería al coronel que informara esta situación al general Baquedano. En la parte posterior de la biblioteca había un patio con jardines y una casa que pertenecía al administrador, la que se encontraba abandonada, al igual que todo el edificio. Allí nos instalamos con nuestro equipaje y lo primero que dispuse ese día fue un servicio de guardia a cargo de 4 soldados, que debían impedir el ingreso de cualquier persona y mantener cerradas puertas y ventanas. El resto de ese día lo dedicamos solamente a recoger los cientos de libros y documentos que estaban regados por todas partes, los que colocamos lo más ordenados posibles en los largos mesones de las salas de lectura. Al día siguiente de nuestra toma de posesión de la biblioteca llegó don Hermógenes, quien me saludó en forma amable, pero al parecer sin recordarse de mí. Le dije que lo había conocido en Arica y que era amigo de Demetrio, ante lo cual cambió totalmente su trato, volviéndose muy amigable y conversador. Me dijo que él no estaba muy de acuerdo con esto, pero que en realidad correspondía hacerlo, ya que en conformidad a las convenciones internacionales, el país vencido tenía que compensar los gastos en que había incurrido el vencedor y eso se estaba haciendo en todo orden de cosas. Me contó que el comandante Patricio Lench, que estaba a cargo del puerto de Callao,
ya había ordenado el desmantelamiento de grúas a vapor para ser trasladadas a Chile para que sirvieran en algún puerto y que lo mismo se estaba haciendo con material ferroviario. No creas que esto es lo único, me dijo, ya que hay otras personas que comisioné que están en la Universidad de San Marcos embalando varios laboratorios de física y química, que serán remitidos a la Universidad de Chile y, justamente, de allá vengo en estos momentos. Las palabras del señor Pérez de Arce me terminaron de convencer de la legitimidad de mi tarea y me comprometí con él a hacerla de la mejor manera posible, en la forma más ordenada y protegiendo las obras, tanto las que se enviarían a Chile como las que permanecerían en la biblioteca. 2 o 3 días después, estando en el gabinete del director hojeando joyas de la literatura, llegó un soldado a avisarme que había un peruano que ordenaba que se le dejara entrar, ya que decía que era el subdirector. Le dije que lo trajeran a mi presencia y cuando llegó pude observar que era un hombre de unos 45 años, más bien bajo y de lentes de montura. Saludándome en forma muy despreciativa me preguntó que quién me había autorizado a entrar allí y me gritó, váyase de inmediato con sus rústicos soldados y sus hediondos caballos. Tratando de mantener la calma, le dije que quien me había ordenado hacerme cargo de la biblioteca era el general en jefe del ejército de Chile, que había vencido a los peruanos en todas las batallas y combates sostenidos entre Antofagasta y Lima, que era quien ahora mandaba no solamente a las tropas chilenas sino que a todos los peruanos, que estaban derrotados, sin poder, sin gobierno y con todo su territorio ocupado por nosotros. Dicho esto le consulté si tenía alguna otra duda, y que por simple curiosidad quería saber con quién estaba hablando. Me respondió, ya en un tono de total sumisión, que se llamaba Ricardo Palma, periodista y escritor, además había sido designado subdirector de la biblioteca. Lo que no me dijo, y que después averigüé, era que también había sido oficial de Marina y que había tomado las armas contra Chile en Chorrillos y Miraflores. Mire, señor Palma, le dije, tiene 2 alternativas. O se va para su casa y mata su tiempo en otra actividad o le puedo permitir que me acompañe y me ayude en mi trabajo, sin retribución alguna, excepto algunas atenciones que podríamos hacerle. Vea usted lo que hace, pero decídalo ahora, porque tengo mucho por hacer. El hombre, ya totalmente consciente de que no tenía ningún poder de mando, me indicó que prefería quedarse. Yo le dije que estaba bien, pero que debía tener presente en todo momento que no tenía autoridad para objetar ni cuestionar nada de lo que yo haría. Tras su aceptación, lo autoricé para que ocupara su oficina, previa revisión de todos los estantes y cajones para verificar que no fuera a tener algún arma oculta. Cuando estábamos en esa revisión, se metió la mano al bolsillo trasero de su pantalón y me pasó el grueso manojo de llaves de todas las dependencias de la biblioteca, diciéndome, ahora el jefe es usted, señor oficial. Según me enteré mucho tiempo después, gran parte de estos libros y documentos pertenecientes al patrimonio histórico del Perú fueron devueltos por el presidente Santa María casi al término de su mandato. Esto se hizo como gesto de buena voluntad hacia el Perú tras la firma del Tratado de Paz. El resto, cerca de 6.000 libros, quedó en la Biblioteca Nacional de Chile. El señor Pérez de Arce ya había tomado por costumbre pasar a la biblioteca los miércoles y viernes por la tarde. Veía el adelanto que llevaba, tomaba nota de los informes que le entregaba y luego me pedía que saliéramos a dar una vuelta y a conversar un poco. Nuestros recorridos eran generalmente breves. Un par de manzanas por los alrededores, para terminar sentados en un escaño que había en una pequeña plazoleta en la acera del frente de la biblioteca. Don Hermógenes era valdiviano y allí había estudiado para preceptor. A la fecha de nuestra estadía en Lima ya había servido los puestos de gobernador de Lebu e intendente de Arauco. Una vez concluida la guerra siguió en el servicio público, desempeñándose como inspector general de aduanas, ministro de Hacienda de los presidentes Domingo Santa María y Jorge Montt, director general de la empresa de ferrocarriles del Estado y uno de los fundadores de la Sociedad de Fomento Fabril, entre muchos otros cargos que ocupó y en los que dejó su sello personal de capacidad, honestidad y rectitud. Y así llegaron los últimos días de febrero de 1881, tiempo en el cual concluí mi trabajo, lo que informé a don Hermógenes,
quien dispuso de gente de la Intendencia General del Ejército para que retirara los cajones con los libros y los llevaran a Callao para ser despachados a Chile. Al momento de retirarme de esta tarea, me despedí del señor Palma agradeciéndole su cooperación y me firmó un acta con el listado de las obras que habían sido despachadas a Santiago y también con las que quedaban en la Biblioteca de Lima, que eran algo más de 22.000 libros. Mientras hice mi trabajo en la Biblioteca de Lima se habían producido muchos movimientos de tropas, de los cuales solamente me enteré por una orden del día firmada por el general Baquedano el 10 de febrero de 1881, que disponía el regreso a Chile de cerca de 6.000 hombres de nuestro ejército. A contar de esa fecha desfilaron hacia Callao, para embarcarse a Valparaíso, diversos batallones cívicos, entre ellos el Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Quillota, Melipilla, Colchagua, Curicó, Victoria, Chillán y la artillería naval. Nos quedamos guarneciendo Lima, Callao y las comarcas aledañas el Granaderos junto con los cazadores, carabineros de Yungay y los regimientos de artillería 1 y 2, como también los del WIM, zapadores, segundo de línea, tercero de línea, cuarto de línea y los batallones Esmeralda, Bulnes, Chacabuco, Lautaro, Talca, Concepción, Valdivia, Caupolicán y Maule. Entre los cambios menores estaba el traslado del primer escuadrón del Granaderos desde Lima al Callao, abandonando el cómodo cuartel de Barbones para ocupar el Colegio 2 de Mayo, que desde enero servía de cuartel al segundo y tercer escuadrón. Con la partida del general Baquedano, el gobierno chileno nombró al general Saavedra, quien no estuvo hasta más allá de mediados de marzo, para ser reemplazado por el general Lagos, quien no debe haber permanecido más de 2 meses al mando. Sin embargo, ambos oficiales, que demostraron gran arrojo y entrega en los campos de batalla, no tuvieron la misma capacidad para administrar la ocupación militar, encontrándole cada vez más razón a los comentarios de mi amigo Hermógenes Pérez de Arce. Debido a estos graves problemas de administración, el gobierno chileno adoptó medidas al respecto y poco antes del segundo aniversario del combate naval de Iquique, en forma repentina y sin mayores ceremonias, Patricio Lench, ya ascendido al grado de contraalmirante, asumió como general en jefe del Ejército de Ocupación y jefe político y militar del Perú. A comienzos de abril de 1881 cambió por completo el clima de la ciudad. Comenzaron las lluvias, con un clima templado que daba paso a uno o varios días de sol, incluso de calor, y luego más lluvias y por todos lados se colaban miles de mosquitos que con su aguijón atacaban a nuestras tropas. El clima de Lima era maligno en esta época y las tercianas además eran claramente peruanas, ya que atacaban casi en forma exclusiva a los chilenos, dándose muy pocos casos entre la población local, porque ellos deben haber tenido ya defensas contra esta enfermedad. Poco a poco los hospitales comenzaron a abarrotarse de soldados y oficiales atacados por las tercianas. Recuerdo que a fines de abril en mi escuadrón había más o menos 90 hombres enfermos, de un total de 180, proporción que se repetía en casi todos los regimientos, como el caso del WIN que tuvo en un momento más de 400 enfermos en forma simultánea. Aunque no tengo recuerdos globales de la situación en Perú, sí que mantengo nítidamente la imagen de que a fines de mayo de 1881 se había logrado un reordenamiento administrativo en Lima y Callao, gracias a la visión, capacidad y cualidades personales del jefe de las fuerzas de ocupación, el contraalmirante Patricio Lench. Las direcciones y servicios más importantes de aduanas, correos, telégrafos y ferrocarriles fueron puestos en manos de competentes ciudadanos chilenos, entre los que figuró mi amigo Hermógenes Pérez de Arce, que asumió la dirección de aduanas del Perú. Sin embargo, todos los laureles obtenidos en las grandes y dolorosas batallas libradas entre Tarapacá y Lima se habían opacado en parte por la falta de previsión de los antecesores de Lench, lo que permitió a los peruanos reagruparse hacia las zonas orientales del país, formando unidades principalmente en la Sierra y en Arequipa. Si a ello sumamos que en febrero de ese año regresaron a Chile numerosos regimientos que fueron disueltos a su llegada a la patria, y los que quedaron en Perú fueron reducidos y convertidos en batallones, se puede concluir que se estaba actuando de manera imprudente con ello, abriendo el camino para una reanudación de la guerra.
Fue en ese invierno del 81 cuando fui percatándome de que algo andaba mal, que no se estaba procediendo como correspondía y que eso traería cierto tipo de consecuencias negativas. A todo lo anterior habría que añadir las presiones desvergonzadas de Estados Unidos para poner fin de inmediato a la guerra, negociando en forma autoritaria con las autoridades chilenas y el gobierno peruano títere que se había formado con la anuencia de Chile en la desmilitarizada Villa de la Magdalena. En esos momentos pensaba que todo lo ganado en combates podíamos perderlo con la simple firma de un papel. Estados Unidos había nombrado a un ministro plenipotenciario que se instaló en Perú, quien buscaba favorecer a la nueva administración peruana, que en realidad no tenía ningún peso político. Era claro que lo que buscaban era amarrar a este gobierno títere a través de su descarada ayuda, que seguramente deberían pagarle en los próximos 100 años, cediéndoles el salitre y otros minerales existentes entre Arica y Antofagasta. Aunque se piense lo contrario, quien más se opuso a los burócratas del gobierno de Chile que parecían estar entusiasmados con la propuesta de Estados Unidos fue el contraalmirante Lench, quien en varias ocasiones tuvo fuertes intercambios epistolares con el presidente de la República, quien terminó siempre frenando a los negociadores chilenos. En resumidas cuentas, a mediados de 1881 Chile había desmovilizado a más de la mitad de su gran ejército, se había dejado el territorio peruano guarnecido con pocas, dispersas y menguadas unidades, que ya no se llamaban regimientos, sino que simples batallones. Ello significó, en esos momentos, renunciar a una ocupación militar real y eficaz, no obstante que a comienzos del año Chile contaba con las fuerzas necesarias para dominar sin contratiempos todo el territorio peruano. Sin embargo, se habían contentado con mantener el control del Perú costero además de Lima, pero la zona oriental, la de los Andes, quedó en manos de dos caudillos peruanos, el general Cáceres en la Sierra Central y el almirante Montero en Arequipa. Si a este poco feliz panorama le adicionamos las epidemias de tercianas y paludismo que afectaban a nuestras disminuidas tropas, se puede concluir que no estábamos en la mejor posición. Fue en esa época en que conocí a una peruana de muy buena familia, muy buena moza, que se llamaba María del Rosario de Rosas. Fue un día sábado que estaba en las afueras del Hotel Mauri, cuando ella pasó acompañada de una empleada y me miró fijamente, lo que me incomodó bastante, ya que no estaba acostumbrado a eso. Junto con mirarme me esbozó una sonrisa, lo que me sorprendió aún más. Sin embargo, debo reconocer, era hermosa, muy bien proporcionada, de unos 23 años, de rasgos finos y atractivos y, por su vestimenta, se notaba que era de muy buena familia. Aunque me molestó su forma de actuar, igual me quedó dando vueltas en la cabeza. Al rato se me olvidó, ya que esa tarde había invitado a Polamer a beber una cerveza al salón del Mauri. Al domingo siguiente, continuando mi costumbre de asistir a misa a distintos templos, fui a la iglesia de los Descalzos. Cuando salía de la misa, entre los cientos de feligreses, me topé a boca de jarro con ella en la mampara de la parroquia. Nos miramos casi al mismo tiempo y ella algo habló al oído de su empleada y, cuando iba descendiendo los escalones de piedra, me di cuenta de que estaba sola y que la empleada permanecía observándola atentamente desde unos 10 metros. Mi intención fue hacer que no la había visto, pero con gran desplante se me acercó y me dijo que le parecía un atrevimiento que yo hubiese averiguado a qué iglesia iba de misa dominical. Lo que me dijo me sorprendió mucho más y casi saliéndome de mis casillas, le dije, creo que lo recuerdo casi textual, mire, señorita. Mi costumbre es asistir a misa dominical en cualquier templo de Lima, porque habrá usted de saber que como oficial del ejército de ocupación, mi parroquia es grande y soy libre de ir a misa donde yo quiera sin darle explicaciones a nadie, porque por lo demás no tengo ningún interés en usted, ya que no la había visto nunca ni sé quién es. Creo que decirle que no la había visto nunca, aunque yo tenía muy grabada la sonrisa que me regaló en las afueras del Mauri, fue como clavarle un puñal en el pecho y me respondió que era un insolente y engreído. Al escuchar estas palabras le dije, con su permiso, queda bastante aún del día domingo y no lo quiero echar a perder. Hasta luego. Diciéndole esto me marché en dirección a la Alameda para tomar hacia la Plaza Mayor, donde
Estaba Carboncillo esperándome en las pesebreras del Bulnes, en el costado del Teatro Municipal. Mientras caminaba, me decía a mí mismo que había sido un tonto, pero luego pensaba que no podía seguirle el juego a esa chiquilla y hacerle creer que era irresistible. 3 o 4 días después me tocó de jefe de patrullaje, y mientras iba al frente de mi agrupación por la calle de San Ildefonso, una mujer anciana vestida de negro me hizo señas para que detuviera mi caballo y acercándose me entregó un papel doblado, retirándose de inmediato sin decir palabra alguna. Pensando que sería una denuncia anónima de algún vecino, me apresuré a abrir el papel, dándome cuenta con mucha sorpresa de que era una carta escrita con lapicera de caligrafía, con letra de mujer. La comencé a leer y, aunque no recuerdo exactamente su redacción, decía más o menos así. Desconocido amigo, aunque usted fue muy agresivo conmigo en la salida de la iglesia, deseo expresarle que en realidad le creo que no se recordara de mí y que, por lo mismo, no me estaba siguiendo. Por esta poderosa razón es que le debo una disculpa por mi osadía y espero que la acepte. Su forma de actuar es distinta a la mayoría de los hombres y quiero decirle que cuando pase con sus soldados por esta calle y si está de buen humor, deje un mensaje en el número 38 a nombre de Laura y ella me lo entregará. Reiterándole mis disculpas. María del Rosario de Rosas. Me quedé de una pieza con el papelito y me apresuré a guardarlo en el bolsillo de mi guerrera, mirando de reojo a mis soldados, que parecieron no darse cuenta de esta situación. Seguí la marcha y al pasar frente al número 38 observé que se trataba de una gran y elegante casona. El tema me quedó rondando en la cabeza en forma casi permanente en los siguientes días que permanecí en Lima, pero después di vuelta la hoja cuando tuve que pasar unos días en el puerto de Callao. Cuando volví a Lima estuve varias veces dispuesto a escribir un papelito y dejarlo en la casa de esta peruana, pero después me arrepentí y me dije a mí mismo, con esta no voy a andar con recaditos, porque si ella lo quiere así, no le voy a dar en gusto. En otro de estos tediosos patrullajes me correspondió cubrir el barrio de San Ildefonso. Al pasar frente a la casa detuve a Carboncillo, desmonté y mientras uno de mis soldados me tenía el caballo, toqué la campanilla de la casa, saliendo a los pocos segundos una criada distinta a la que me había entregado el papel. Me preguntó asustada qué era lo que deseaba y le dije que quería hablar con la señorita María del Rosario. La empleada me hizo pasar a un recibidor y a los pocos minutos apareció, roja como una manzana y muy nerviosa, contrastando su actitud con el desplante que había exhibido en la Plaza Mayor y en la iglesia. Le dije que me enviara un recado escrito, no entiendo cuál es la razón de esta irrupción, fue lo primero que me dijo, ante lo que respondí, no estoy para los jueguitos suyos. Dígame lo que me quiere decir que la escucho atentamente. Se sentó en un sillón de terciopelo negro y me ofreció asiento, pero yo permanecí de pie esperando la respuesta que no llegaba aunque los minutos pasaban, creando una incómoda situación. De pronto le dije, bueno, veo que no tiene nada que decir, entonces me despido. Se levantó y al momento que yo salía del salón me dijo de golpe, muy roja de vergüenza, usted me parece muy simpático y su aire de indiferencia me es muy atractivo. Eso es lo que quería decirle. Yo, por cortesía, le dije que la encontraba muy bonita, aunque en realidad parecía una niñita por sus chiquillerías y si quería conversar conmigo la podía invitar a un café con buñuelos o a unos helados al Mauri. Me respondió que con mucho gusto lo haría, pero que iría acompañada por una criada porque no podía salir sola. 2 días después llegó puntual a la cita en el salón del Mauri. La empleada se quedó sentada en un escaño que había en la acera y allí conversamos de nosotros, para conocernos algo. Así supe que era la mayor de 3 hermanas y que tenía un hermano de 30 años que trabajaba la hacienda de sus padres en Cañete. Después de servirnos unos bizcochos ya la encontré más simpática y me di cuenta de que en realidad era muy bonita. La historia es larga en detalles sin importancia, pero remitiéndome a lo importante, recuerdo que tuvimos un romance que duró poco menos de un mes, con encuentros a la salida de misa, un par de idas a tomar café o refrescos, 2 o 3 veces que fuimos a caminar por la Alameda y nada más. De a poco fui dándome cuenta de que era una mujer consentida, altanera y muy llevada por sus ideas y yo no estaba para eso.
Preferí decírselo claramente y dimos por terminada la relación. Desde ese momento, cuando mis amigos me preguntaban por ella, yo respondía, ¿te refieres a la peruana altanera?